Darío, uno de los voluntarios del hospital, ha sido sometido a una analítica y a una radiografía debido a sus problemas abdominales. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Darío, así no podemos avanzar. Lo siento mucho, Lola. Es que no me puedo quitar de la cabeza... Ah, Paula. No puedes seguir así. Quiero volver a ver al Darío alegre que conocí al principio. Ese Darío ya no existe. ¿Cómo que no? Ese Darío quedó con su amiga, le pidió salir, ella dijo que no y se acabó. No. Eso es precisamente todo lo contrario. Paula solo quiere hacerse querer y convertir todo esto en un reto. ¿De verdad? Cuando te dijo eso, se refería a todo lo contrario. No creo que Paula dijera eso. Que sí. Tú tienes que jugar bien tus cartas. Y ahora tienes una perfecta. La excusa de que estás aquí en el hospital la puedes llamar y ella va a ceder. Darío, en el amor y la guerra, todo vale. ¿Vale? Piénsalo. Hola. Darío, tengo los resultados. Buenas. ¿Lola? ¿Os conocéis? Llevo unas semanas colaborando con nosotros como voluntaria. Sí, no habíamos coincidido aún. Y la verdad que me siento muy, muy realizada de poder ayudar a los demás. Sobre todo a Darío. Hola, doctor. Hola. ¿Queda café para mí? Ahí va. Oh. ¿Qué ocurre? Parece que hayas visto un fantasma. No, un fantasma no, pero he visto a Lola. Ah, sí, pues por lo que Diana me contó, habían decidido dejar de verse, que la cosa se estaba yendo de madre. Eso pensaba yo, pero ahora parece ser que es voluntaria en el hospital, como Darío. Pues lo único que le faltaba a la doctora. Sí, después de los anónimos y de que la siguen. Hay que decírselo. No le gusta que se metan en su vida. No creo que le vaya a sentar muy bien. Imagínate que se cruza con ella por los pasillos. ¿Cómo se va a quedar? Hay que decírselo. Hay que decírselo. Hola. ¿Tienes un momento? Sí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, a ver por dónde empiezo. Lola está en el hospital. Resulta que ahora es voluntaria. ¿Lola, voluntaria en el hospital? Pues habíamos quedado en no vernos en un tiempo. Intuyo que por eso lo ha hecho. Para controlarte sin estar contigo. ¿Tú crees? Voy a hablar con ella. Con calma. Sí. Gracias. El objetivo de la asociación es mejorar la calidad de vida del niño y de la familia cuando se le diagnostica el cáncer y... Lola. ¡Diana! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me alegro. ¿Qué haces aquí? De voluntaria. Ya, pero como habíamos quedado en estar un tiempo sin vernos y eso. Bueno, y creo que es lo que estoy haciendo. Llevo semanas trabajando aquí y no nos hemos visto. Creo que no te estoy molestando. ¿Trabajas de voluntaria? ¿Desde cuándo tienes vocación de voluntaria? Es que es la primera noticia que tengo. Creo que estoy siendo injusta. Porque ayudar a la gente que lo necesita es bastante importante. Eso me lo enseñaste tú. Pero vamos, que si te está molestando, lo dejo sin problema. No. Que no quiero que lo dejes. Simplemente, pues saber que las cosas entre nosotras están claras. Que vamos a seguir así, sin vernos. Por supuesto. Voy a estar trabajando aquí a mi bola, tú a la tuya y ya está. Y no nos vemos el pelo, no te preocupes. Venga. Que vaya bien. Perdonar. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Tanto misterio? Siéntate. Toma agua. La vas a necesitar.
Que no quiero agua, por favor, dime ya qué pasa. La persona que está detrás de los anónimos y que te sigue es Lola. La vi salir de tu despacho cuando tú no estabas. Todo tiene su sentido. Tú la has rechazado y ahora ella te está acosando. ¿En serio, Juanjo? O sea, ¿ves salir a Lola de mi consulta y solo por eso ya la acusas? Pero ¿no te parece extraño? Hombre, a ver, no es lo más normal del mundo, pero alguna explicación habrá. Pues vendría a buscarme o yo qué sé. Si esta cenada venía cada 2 por 3. Juanjo, por favor, no sé quién me está enviando los anónimos y me quiere meter miedo, pero desde luego Lola no es. Yo solo me preocupo por ti. Vale, pues no lo hagas. Lola tiene sus defectos, pero no es una acosadora. Valeria Pérez, ayuda al viaje, por favor. Hola. Hola. ¿Qué haces? Estaba escribiendo a la madre de Darío, que estaba preocupada por la operación. ¿Qué haces tú aquí? He pasado, te he visto y bueno, así aprovecho para decirte que ayer igual fui un poco seca. Que lo siento, no quería decir que no fueras capaz de ayudar a los demás. Al contrario, de hecho, me alegro que lo hagas. No sé por qué extraña razón sabía que pasarías a verme. De verdad, Diana, me siento muy realizada. Aquí todos se preocupan por todos. Haciendo de voluntaria, ¿te refieres? Claro. Me alegro. Mira. ¿No te gusta? ¿Quién ha escrito eso? Bueno, lo del centro yo. Había que darle un empujón a Darío. ¿El simbolito ese también? Sí. Esa letra y ese símbolo son los que estaban en el anónimo de mi taquilla. A ver, Diana... No te acerques a mí. O sea, no sé qué pretendes. No sé qué pretendes, pero tú tienes un problema. No pretendo nada y no tengo ningún... No te acerques a mí. Vete del hospital. Lola, vete del hospital. No te quiero ver... Vale. Vale. Tienes razón. Lo siento. Hola. ¿No tendrás por ahí un buen queso y unas uvas? ¿Qué? Te he traído una botella de vino. Es un Vicente Torres. Espero que no la rechaces como yo rechacé tu agua. Gracias. Gracias a ti, Juanjo. Porque tenías razón. Es Lola la que está detrás de todo. Pero ya está. He puesto punto final y no nos volveremos a ver, desde luego. Gracias, de verdad. Yo te voy a animar siempre y te voy a ayudar siempre en lo que sea. Ya lo sé, Juan.